filatelia, numismática, postales antiguas, medallas militares, documentos inéditos, libros históricos de Andorra, así como colecciones de euros de todo el mundo, los encontrarás en La Paperassa. La Paperassa, al servicio de la cultura y del coleccionismo. La Paperassa patrocina el canal de YouTube Sapiens. Saludos y bienvenidos a Sapiens, queridos amigos y amigas. Les habla Ferran Prat. Uno de los grandes misterios de los tiempos recientes que nos vienen, podríamos decir, vía eco cronológico de un tiempo pasado y que hace referencia a dos cifras, un número, el 33. Para hablar del secreto del número 33, saludamos al investigador histórico Andreu Marfull. Andreu, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Fantásticamente, ya solo intentando visualizar auditivamente qué nos vas a explicar de tu trabajo independiente sobre qué hay delante, detrás, en medio de esta enigmática cifra numérica de 2 dígitos como es el 33, que tanto resuena por aquí y por allá, pero creo yo que a ciencia cierta todo lo que hay no es la realidad. Bueno, es una presentación, me planteas una pregunta compleja. A ver, en primer lugar, quiero aclarar que este trabajo es personal, que no forma parte de ningún tipo de información recibida del ámbito de la logia masónica. Forma parte de un trabajo de reconstrucción del sentido de la historia, que en colaboración con unos matemáticos rusos, que son Gleb Nasovsky y Anatoly Fomenko, como ya hemos comentado en otros programas, y que tiene que ver con la construcción de la historia en el siglo XVIII, en el que aparece la masonería, en el que sitúo la aparición real de la Compañía de Jesús, que compite con la masonería para introducir un relato histórico a su medida. Hablábamos hace poco que Isaac Newton construye el relato de las civilizaciones antiguas hasta Alejandro Magno, pero hace un relato totalmente distinto al que se ha impuesto oficialmente desde la Iglesia cristiana y con la colaboración de la Compañía de Jesús, que lo construye Joseph Justus Scaliger. Y vemos que hay un interés importante por parte de la masonería, concretamente Isaac Newton, de enaltecer la figura del Templo de Salomón. Indica en su reconstrucción histórica de 1728, recuerdo, que es el primer templo del mundo, que él fue el primer rey del mundo y que todos los templos egipcios fueron copiados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, ya se ve claramente de que no solamente la masonería se proclama heredera de la Orden del Templo de Salomón, sino que quizás el líder masón el brazo, la pluma del líder masón en nombre de Isaac Newton nos intenta construir un pasado en el que se honora hasta su máxima y más épica e importante presencia histórica el Templo de Salomón, ¿no? Pero la historia no acaba siendo esta, acaba siendo la que construye la Compañía de Jesús. Se construye en un libro que se imprime en una fecha anterior a la de Isaac Newton. Hablábamos que esto también es muy fácil. Se publica el libro para desautorizar la obra de Newton y se le pone una fecha anterior, pero curiosamente es bastante anterior, 140 euros, y con esta obra se construyen antes del 1728 todo un pasado que al final nos lleva a una paradoja o contradicción, digamos, lógica y sorprendente, ¿no? ¿Cómo puede ser que Isaac Newton nos plantee un relato del pasado tan distinto al oficial cuando ya estaba todo escrito? Bueno, pues la verdad es que nos dejaste perplejos en el anterior programa cuando quedaba claro, al menos de forma bastante evidente, de que si escribes eventos acaecidos en el pasado como si fueran del futuro, claro,
esas profecías las vas a acertar al milímetro, como comentabas de Nostradamus. Pero si nos centramos, Andreu, en el número 33, un número que está en una puerta de un parque de atracciones. Un número que sale y se repite en determinados sitios. Un número, el grado 33, como tú nos comentabas, de la masonería. ¿Qué encierra de misterioso, enigmático, maravilloso o secreto este número? Vale, bueno, pues esto, vamos a hablar del 33. El 33 lo relacionamos, creo yo, desde la órbita de la que estamos, cristiana, europea, occidental, con dos personajes, o sea, con dos mundos que técnicamente o oficialmente no tienen nada que ver uno con el otro. Uno, la masonería, y el otro, Cristo. ¿Por qué tienen el 33 los dos? También resulta que tenemos 33 dinastías faraónicas. Hay aquí algo interesante. ¿Qué ocurre? Ocurre que sin pretender resolver esto, sin ser un objeto de investigación por mi parte, participo de un trabajo de reconstrucción cronológica en el que, sin darme cuenta, desde hace tiempo, o sea, sin tomar conciencia de la relación con el 33, estamos identificando duplicidades y triplicidades de la misma historia que han sido desubicadas en el tiempo cronológicamente para dotarles de otro sentido, ¿no? Concretamente, en mi último trabajo, del que hemos estado hablando el otro día también en la última entrevista y a nivel título particular también, hemos encontrado un salto de 185 años que se repite 3 veces, que en su totalidad construye un imaginario de 555 años, en el que es la misma historia dividida entre 3 y que no nos permite y que, bueno, debido a ello, siendo una misma historia, al haber estado dividida en 3 escenarios distintos, en 3 contextos distintos, temporales y también históricos, por mucho que intentemos indagar en ellas, en estas historias, una es la historia de los templarios de la Orden del Templo, otra es la historia de la Alianza Genovesa, que también proceden de Génova, donde tienen la misma cruz roja de los templarios, pero que es otra historia, la alianza con los Paleólogos, que es el emperador del Imperio Romano de Constantinopla entre los siglos XIII y XV, y luego es la historia de la gloria o, digamos, esplendor otomano, que empieza con Solimán. En la primera existe la Orden del Templo de Salomón. En la segunda se funda la estirpe imperial de la Casa de Etiopía, que oficialmente aparece juntamente con la alianza genovesa y paleóloga en Etiopía, y que se proclaman herederos del propio rey Salomón y reina de Saba desde entonces. O sea, estamos hablando de que existe un Salomón que está situado en el siglo, no sé si 8 o 9 antes de Cristo, pero que aparece un linaje que dice, no, yo soy su hijo, soy su descendiente directo, al cabo, pues en el siglo XIII después de Cristo, estamos hablando ya de 2000 años, ¿no? Aparece un Salomón y custodia hasta el siglo XXI el Arca de la Alianza de Salomón en Aksum, Etiopía. Que jamás se ha visto. Se dice que está ahí y la custodian. La familia real, tienes toda la razón, pero el arca en sí misma, como objeto, no se ha visto aún. El arca en sí misma está reproducida en 44.000 copias en todas las iglesias de la iglesia copta de Etiopía. Lo que la original está en un templo muy pequeñito, custodiado por un orden que solo puede ver el sacerdote. Pero su copia, que es la misma de Indiana Jones, esa caja dorada con sus palos para ser transportada, y con sus 2 ángeles con sus alas que se tocan las plumas, ¿no? Esta imagen, la típica, está reproducida en todas las iglesias de la iglesia copta de Etiopía. Bueno, ¿dónde íbamos? Tenemos 2 Salomones, tenemos 2 escenarios y tenemos un tercer escenario que empieza con la gloria del Imperio Otomano, empieza con Mehmed, que sería Mahoma el conquistador, o Mohamed el conquistador de Constantinopla en el siglo XV, pero que llega a su máximo esplendor con el famoso Solimán el Magnífico. Un Solimán que reconstruye oficialmente su templo, el templo de la sabiduría, que es conocido por todos por Santa Sofía.
pero no le llamamos el Templo de la Sabiduría, le llamamos Santa Sofía o Hagia Sofía en Estambul. Entonces, claro, como que no está en Jerusalén, pues pensamos, está en Constantinopla, pensamos que no es lo mismo, porque nos lo han desubicado, ¿vale? Pero es que, ¿qué hace? También el mismo Solimán el Magnífico construye las murallas de Jerusalén, ¿no? De la Jerusalén de Palestina. Entonces, a la conclusión a la que llegó Ferran es la siguiente. Siempre, si somos capaces de construir esta historia en una sola de 185 años, trasladamos a los templarios 370 años más adelante. Y trasladamos el periplo de la alianza genovesa y paleóloga 185 años más adelante. Y todos coinciden en el tiempo en los 185 años anteriores a la aparición de la francmasonería. En este escenario se entiende todo de otra manera. Tenemos un líder que se llama Salomón, tenemos una orden de un templo de Salomón, tenemos una casa imperial que se instala en Etiopía, tal y como construye la historia oficial, que curiosamente ha dejado una contradicción. ¿Por qué? Porque aparece la casa imperial etíope en el siglo XIII, pero el Preste Juan, que es su icono, el Preste Juan, que representa también los poderes del Papa de Roma, que sería su triple cruz papal y su triple corona papal, oficialmente se conoce que se aparece también como motivo de la colonización europea, concretamente a través de una expedición portuguesa que da lugar al bautismo, ¿no?, del Cabo de Buena Esperanza, ¿vale? Por lo tanto, tenemos realmente un poder etíope equiparable al Papa de Roma, que aparece en muchísimos mapamundis. Los primeros mapamundis en que aparece barcos en todos los océanos, muchos de ellos están el Preste Juan, en ninguno está el Papa de Roma, y en todos ellos están barcos con cruces rojas que no son de Castilla ni de Portugal. Hay banderas de Castilla, de Cataluña o Aragón, y también de francesas y turcas y portuguesas, por supuesto, en el mundo. Pero en los barcos son todos de Cruz Roja, y en algunos aparecen dos barcos, los de la Cruz Roja y los de la Luna, que compiten entre sí, ¿vale? Sea, por ejemplo, el famoso Atlas de Guillem de Testu, que se le conoce por un hugonote, siglo XVI oficialmente, en esta reconstrucción siglo XVIII, que estaría relacionada esta historia con la alianza que daría lugar a la Compañía de Jesús, que daría lugar también a la alianza oficial entre Francia y otomanos en 1566, que tendríamos que añadirle 185 años, y que nos induce a pensar que, bueno, la aparición de estos símbolos turcos, por ejemplo en Filadelfia, por ejemplo en Georgia, en América del Norte, tienen que ver en una tierra ocupada oficialmente por franceses en esa época, tiene que ver con, bueno, pues las concesiones recibidas por parte de los turcos por aceptar, digamos, por las negociaciones que dan lugar a esa alianza, ¿no? Pero esta es una historia que no está escrita, pero da un sentido. Entonces, el 33, ¿qué es un 33? Pues es un tercio, es un tercio de la realidad. Estamos todos inducidos a pensar la realidad en sus tercios, nunca en su totalidad. Hablamos del grado de masonería 33 como un grado de conocimiento. Cuando una persona ya ha recibido un nivel de instrucción, pasa de ser un aprendiz a ser un iniciado, ¿no? y poquísima gente llega a este grado de conocimiento. La pregunta que me hago es, bueno, pues si llegas al grado de conocimiento 33, puede ser que descubras o que tengas acceso a información o a información que te permita reconstruir conscientemente por qué conoces solamente un tercio de la realidad. Por otro lado, el 33 son tres treses, son tres tercios. El 3 tercios, o sea, 3 treses también podrían significar 3 tercios, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues que ya te preparas para conocer las 3 realidades que coexisten, que también dialoga con la Santísima Trinidad, Y estas 3 realidades, en verdad, son sencillamente un triple constructo histórico.
Y son estos 185 años que preceden a la fundación de las logias escocesa y luego inglesa, irlandesa y francesa, y que te sitúan los templarios, digamos, en un estadio eminentemente anterior. Porque hay una cosa, Andreu. Hay muchas cifras, muchos números, pero el 33 especialmente a mí me llama la atención, ¿no? Porque es un número vinculado pues con la crucifixión de Jesús de Nazaret a los 33 años. Que casi todos los conflictos más relevantes de la historia han acaecido en el paralelo 33. Tú nos has explicado muy bien que el número 33 es un grado 33, que allí ya parece ser que accedes a una maestría total de un conocimiento del cual se sabe bien poco, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Magno también murió a los 33 años. En el arte, el 33 está muy presente. Por ejemplo, el pintor Miguel Ángel, pues, habría comenzado a pintar la Capilla Sixtina a los 33 años. Bueno, después hay una cosa que aquí en Sabiens lo hemos comentado más de una vez. Hay personas que despiertan a una determinada hora de la noche como sobresaltados, pierden aquella capacidad de volverse a dormir plácidamente y coincide siempre aproximadamente a las 3 de la noche, a las 3 de la madrugada ya, en este caso sería, pero sería a las 3 y si afinamos ya mucho, 33. Parece que se abren como portales. También coincide el 33 con un magnicidio que hoy la historia nos resuena a todos, como teóricamente el país más seguro pudo ver delante de las cámaras cómo asesinaban a John Fitzgerald Kennedy en el año 1963. Pero es que lo curioso es que en la plaza Dealey, en Dallas, Texas concretamente, en el estado de Texas, está cerca del paralelo 33. Sucedió el 22 de noviembre. 22 más 11, 33. También sabrás muy bien, Andreu, que el 33 está, pues bueno, muy vinculado a la medicina y sobre todo a la estructura del cuerpo humano, porque tenemos 33 vértebras. En Disneylandia hay una puerta que no se sabe qué hay detrás y allí hay el número 33. Claro, son tantas y tantas cosas que dices, bueno, ¿qué hay detrás del poder o el secreto del número 33? ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar de este tema? La verdad es que me has puesto un escenario espectacular. Yo puedo hablarte de las cuestiones que tienen que ver con la historia y si quieres también te puedo introducir de qué modo entiendo y comprendo el 33 en la figura de Cristo. Pues mira, me haces una pregunta y te la voy a decir. Ya que hablabas de la fragmentación del tiempo, nos quedan 3 veces 3 minutos. Pues sí que vamos bien. Bueno, pues seremos sintéticos, o lo intentaré. A ver, todo lo que me haces referencia puede tener que ver, exceptuando el hecho de despertarse por la noche o de cuestiones que ya tienen una índole más metafísico, incluso también el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, que precisamente en aquella época era católico, recordamos, se estaba intentando recomponer en 1963, se recompone o se reorienta la Iglesia Católica, es cuando en el Concilio Vaticano II el Papa reconoce la diversidad religiosa. Hasta entonces el catolicismo no acepta otro Dios que el suyo, y se prepara y se dirige y se diseña, se están negociando en esa época con la muerte de Kennedy lo que sería un concilio mundial de todos los líderes para imponer una paz mundial que ponga fin a la Guerra Fría, pero no se llega a ningún acuerdo. Se llega digamos que esta cuestión de la Guerra Fría se soluciona de otro modo, ¿vale? Dejémoslo aquí. Pero, ¿qué tiene que ver? Y es con eso vuelvo a la introducción del tema que he propuesto en esta entrevista. ¿Qué tiene que ver el 33 masón con el 33 de los años de Cristo? Bueno, por una parte ya hemos hablado de que existen 3 lecturas de Templo de Salomón en 3 tiempos distintos, que unos nos hacen referencia a una alianza genovesa, otros a un templo genovés y otro a un Solimán magnífico, que coincide también con el auge financiero genovés, pero coexistiendo en este caso con el Imperio Español, ¿no? O sea, tenemos que
todo este hilo de Génova es continuo, dura 555 años y nos lleva al siglo XVIII, en el cual pues está en un punto de inflexión, y Napoleón, junto con Napoleón, cuando cae, después de haber ocupado Génova, se desmonta la República Genovesa y se acepta o se instituye la independencia del Estado suizo, que hace de su capital la nueva Génova, que se llama Genève, que nosotros en castellano llamamos Ginebra, y que son los que al cabo de pocas décadas fundan la Cruz Roja. Esto por una parte. Pero, ¿te acuerdas en la otra entrevista que hablábamos de qué ocurre en el siglo XVIII con Newton y con Scaliger, ¿no? Hablábamos de que se impone la imagen del Nuevo Testamento que la Compañía de Jesús difunde por el mundo. Por lo tanto, estamos hablando de que se impone un Cristo que no es aceptado como tal y como nos ha llegado en el siglo XXI, por los judíos ni por los árabes. Mejor dicho, no hablar de árabes, sino hablar de musulmanes o islam. ¿Qué no aceptan estas dos congregaciones o escuelas espirituales o religiones? Pues no aceptan el hecho de que fuese crucificado y que fuera el Hijo de Dios. El sacrificio de Cristo, en ese sentido, acontecido a los 33 años, tendría que ver con el diseño del sacrificio de Cristo a sus 33 años. Y tendría que ver con el diseño de su pasado oculto, también traducido en 3 episodios principales, ¿vale? ¿Qué son? 1, Alejandro Magno, sería Cristo, como bien has introducido. Otro, el Cristo bíblico del Nuevo Testamento, que escribe, recordemos, sobre todo el Erasmo de Rotterdam, en el mismo lugar físico, geográfico, en que Joseph Justus Scaliger reconstruye la historia al cabo de poco tiempo, ¿vale?, en los Países Bajos. Y luego está el emperador romano Andrónico Comneno, que en el año 1185 es crucificado, condenado a martirio público y atacado por un romano en su martirio con una espada, en la historia oficial. O sea, tenemos que Cristo se convierte en 3 personajes históricos. Uno, el emperador greco-egipcio, que da lugar al inicio de una era basada en el conocimiento y la ciencia. Estamos reproduciendo el templo de la sabiduría de Salomón, ¿vale?, simbólicamente, que es la escuela de la biblioteca de Alejandría. Por otro lado, una nueva era, que es el nacimiento, que es la adoración de Cristo. Y por otro lado, un emperador romano que, si para los que no conozcáis, los oyentes que no conozcan el detalle de la historia de Bizancio, da lugar a, hay un poder intruso que ocupa el poder del Imperio Romano de Bizancio en 1785, que es vencido por precisamente el conde de Flandes en 1204. O sea, el intruso que provoca el martirio y la muerte, la pasión de este emperador romano, es vencido simbólicamente, aunque tendríamos que decirlo correctamente, oficialmente, por lo que es el Imperio Romano Latino, ¿vale? Y lo dirige el conde de Flandes. O sea, resulta que de Flandes nos construye una historia Scaliger, de Flandes nos construye el Nuevo Testamento, y la historia que aparece nos hace honores al conde de Flandes. Claro, tú te puedes creer que un conde se va de Flandes a Bizancio y dice, voy a ser el nuevo emperador, y cómo lo mantienes, ¿no? Esto es el episodio previo a la llegada de, una paz mundial que coincide con la implantación de la primera globalización económica del mundo conocido, que es la Ruta de la Seda, y que personifica Marco Polo, ¿vale? Marco Polo estamos situándolo oficialmente en 1268, exactamente en el mismo momento en que se produce la aparición de la Casa Imperial Etíope custodiando el templo, la Orden de Salomón, herederos del rey Salomón, justamente en el momento en que
se pacta una alianza entre genoveses, que son en verdad un ejército o una milicia que custodia, digamos, como una forma de poder financiero, poder militar y poder comercial en toda Europa, hasta el Cáucaso, y que tenemos que situar 185 años más adelante. En 2 minutos, danos algún dato más sobre el número 33 que creas que hayas descubierto, porque ahora me venía a la cabeza, no sé si es casualidad o causalidad, pero por ejemplo, en el sonido divino, en el sonido del universo que tiene todas vocales, como es el Aeum, el sonido Om, allí parece encabezando el símbolo un 3, y si vas buscando aparece otro 3. Claro, bueno, de este tema sabes más tú que yo. No, acabo de verlo así. Digo, bueno, es que tiene mucho sentido. Si los mismos que construyen esta historia son un cuerpo sacerdotal, que basados en, digamos, en un misticismo, en este caso egipcio, que se convierte en masonería por un lado y en otras disciplinas por otro lado, en otros cuerpos de conocimiento por el otro. Evidentemente estamos hablando de una época en que todo tiene tendencia a confluir a una creación mística y universal, en que todo tiene un significado. Las letras tienen un significado, los días de la semana, los meses, los números, la historia, todo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el 33 debe haber sido elegido por algún motivo. Yo lo que quería explicar... Incluso, ya no nos da tiempo, pero ahora me viene otra cosa a la cabeza, por ejemplo, los hoteles, la habitación número 13, 1-3, un tercio, que tú nos explicabas, el 33, un tercio, no la tienen jamás. Se ve que les da como... pues un poco de mal rollo. Un número maldito, viernes 13, ¿no? Sí, bueno, es que al final dices, bueno, pues algo habrá de cierto en esta historia. Yo solamente permíteme, Ferran, aclarar, para dar un sentido histórico a esta desubicación cronológica, de la importancia que es tener claro que empieza una colonización o un capitalismo en el siglo XVIII que es extraordinariamente productivo a nivel tecnológico y comercial, que tiene también muchos impactos bélicos, ¿vale? Y una etapa previa que la historia oficial nos la sitúa coincidiendo con la alianza genovesa y paleóloga desde 1260 hasta 1453, en que hay un decalaje de 2 siglos en que no hay desarrollo comercial, ¿vale? Si lo situamos todo y lo empalmamos con el siglo XVIII, con Isaac Newton, tenemos el siguiente escenario, en que hay un pacto, una alianza que produce riqueza, que es una globalización pactada entre 2 mundos, que sería Oriente y Occidente. Pero se rompe porque hay una ley del capitalismo, de la expansión de la riqueza, y es que llega un momento que se entra en competencia, ¿vale? Y lo que se habría construido es el imaginario de un nuevo Cristo, que se lo hace, digamos, mítico y Dios, semidios, o digamos, divino, doble naturaleza, humana y divina, que esto no gusta al Islam y al judaísmo, pero que tiene la misión, va de la mano de reconocer los poderes de todo el mundo, reconocer los poderes otomanos, reconocer los poderes chinos, los europeos, los egipcios y los japoneses. También tendríamos que hablar de los americanos, y cuya misión última, que creo, no sé si estaremos todos de acuerdo o no, pero tiene un sentido económico también, y esto es muy importante y es fundamental. Lo que se pretende es recuperar un escenario de paz para que el comercio siga fluyendo, ¿no? Por eso la masonería tiene también un componente financiero, y por eso el judaísmo también tiene un componente financiero, ¿vale? Y cuando cae este pacto y al final Europa acaba imponiendo la colonización, cae también la riqueza, el poder financiero, el poder comercial del mundo árabe, que pasa a ser, digamos, supeditado a los designios de la ley del dinero que se instituye desde el ámbito anglosajón. Y con esto creo que ya es suficiente. Tema complejo, tema curioso, tema enigmático, ¿no? Incluso las cadenas del ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN,
si te pones a mirarlo y las fragmentas, bueno, no sé, hoy ya estoy viendo el 3 por todas partes. Andreu, como siempre, amigo, darte las muchas gracias. Un tema interesante. No queremos decir ni que tengamos ni que no tengamos la razón, y en este caso lo ha plasmado muy bien Andreu. Es un trabajo personal, independiente, y que cada uno saque sus propias conclusiones, Andreu, ¿verdad? En este caso nunca mejor dicho. Muchísimas gracias, como siempre. A ti, un placer, Ferran. Feliz día. Igualmente. Y amigos y amigas, seguimos aquí hasta el próximo audioprograma, que esperamos también os guste. Que paséis buenos días. Adiós. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.